Bien, chicos. Este tema de acá nos habla sobre los inventos, ¿ya? Buenos días a los que recién están entrando también. Vamos a hablar sobre los grandes inventos. A ver, como ven ustedes en esta imagen, en realidad, para ellos los inventos que nosotros ahora tenemos como simples, en realidad fueron grandiosos y magníficos que ayudaron a su progreso. Estoy hablando de papel, por ejemplo, ¿ya? De la brújula, que algunos navegantes utilizan, porque ahora viene incorporada, me parece, una brújula en los barcos, ¿ya? Eh, por ahí también, en su momento, fue necesario el uso de la pólvora, quizás, ¿no? No quizás en el tema de dañar a otros, sino también, más bien utilizarlo para, por ejemplo, juegos artificiales, ¿ya? Bien, a ver, vamos a hablar de este tema entonces, es un tema pequeño, tema preciso como para entender también lo que hubo en la Edad Moderna, y terminar lo más antes posible también para explicar lo que se refiere a las PPTs sobre el examen o la práctica calificada del 14 de mayo. Los grandes inventos que nosotros tenemos acá, ¿ya? Vamos a ver acá. Se conocen los diferentes inventos que surgieron en el inicio de la Edad Moderna, ¿cierto? En esta Edad Moderna que nosotros expresamos en nuestro aprendizaje esperado en realidad, es que podamos conocer los inventos que surgieron en el inicio de la Edad Moderna, ¿ya? Número uno. Número dos, dar la potestad de poder identificar las funciones de cada una en su momento, en la Edad Moderna, ¿ya? Me parece que están todos acoplados. Sí, parece que sí. A ver si lo admito, acá no sale. Ya, ahora sí debe salir. Ya, ahora sí. Bien. Como ustedes ven acá es el resumen en realidad del tema. Vemos sencillamente lo que es la pólvora, la brújula, el papel y la imprenta de todo esto. ¿Ya? O sea, son los cuatro inventos que nos pueden de repente personificar lo que se va a hablar en el tema, algo corto y sencillo. ¿Ya? Eh, Naturalmente se va a dar paso a una edad moderna, es decir, como si fuera que estas herramientas o estos inventos es el inicio de una edad moderna científica, dejando de lado la edad medieval religiosa, se puede decir así. ¿Ya? Entonces acá vamos a hablar de estas preguntitas que nosotros podemos responder en realidad. Esta pregunta es, ¿qué crees tú, en qué beneficios han traído estos grandes inventos, ¿ya? En este aspecto de la edad moderna? Estoy hablando de esa edad moderna. ¿Qué crees tú? Tenemos a 12 alumnos. ¿Qué crees? A ver, ahora que ven estos cuatro inventos ahí en resumen, papel, brújula, ¿ya? Imprenta, ¿qué creen ustedes? Me dicen ustedes, ¿ya? Algo básico. ¿Qué crees? ¿Ya? ¿Qué crees? ¿Qué crees que trajeron beneficios estos inventos a la edad moderna? ¿De qué modo? ¿Qué piensas tú? Estoy hablando solo de las cuatro. La brújula, el papel, la imprenta y la pólvora. ¿Qué beneficios trajeron? ¿Cómo así? ¿En qué sentido beneficios? En sentido de la edad moderna. Estamos hablando de una edad moderna en la cual está, como le dije la vez pasada, moderna porque es algo nuevo y distinto de la edad medieval para ellos en ese momento, ¿verdad? Una edad medieval donde se creía mucho en la religión. Y viene esta nueva ciencia, estos nuevos inventos, en el cual va a ayudar para algo. Pero ¿para qué crees que va a ayudar estos cuatro inventos en esa edad moderna? Estoy hablando de la imprenta, el papel, la brújula y lo que hablé también sobre la pólvora. ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué ayudó?
¿Alguna idea? ¿Se imaginan? Para trabajar mejor. Ya, muy bien, para trabajar mejor, muy bien. ¿Qué más? ¿Hay El otro más? comercio. El comercio. También, claro, muy bien, el comercio también, ¿ya? ¿Para qué más creen? La brújula, por ejemplo. ¿Para qué crees que ayudó? Para las expediciones. Claro, las Para expediciones marítimas, ¿cierto? Muy bien. ¿Y el papel? ¿Para qué creen que ayudó? la comunicación. Muy bien, para comunicación, claro. La comunicación entre uno u otro. Ahí también se fundamentó a gran escala cuando se creó la imprenta, por ejemplo. Ya la imprenta es una máquina en la cual, su misma palabra lo dice, imprenta es imprimir, ¿ya? Ahora utilizan la impresora, ¿cierto? Pero antes era la imprenta para imprimir diferentes textos, libros, ¿ya? Y el otro, la pólvora, ¿para qué creen que benefició? ¿Qué dio a conocer la pólvora en ese tiempo? ¿Qué creen? Bien, la pólvora ayudó, Para los fuegos artificiales era la pólvora. claro, juegos artificiales y para las armas, Ah, ¿cierto? Se crearon las armas, la pólvora, ¿verdad? Las dos. Bien. Es un contexto, en realidad siempre voy a hacer a clase así, en una apertura del tema, donde ustedes puedan participar y decir más o menos lo que pueden pensar de ese tema, ¿está bien? De repente por ahí pondré un video para que opinen o por ahí haré otras preguntas, entre otras cosas, ¿ya? La cuestión es que ustedes de repente puedan opinar o decir algo. Quizás pregunte si es que esto pueda servir quizás en la actualidad ahora, ¿ya? Entre otras cosas, ¿ya? Es un tema como para que despierten ustedes, se puede decir así. Bien, voy a tomar una fotito inicial porque ya van a ser las 11:10 y ahí cierro la entrada para las personas que quieran entrar, ¿ya? Se le dijo creo que 10 minutos de tiempo para que puedan ingresar a la clase, ¿verdad? Bien, a ver. Bien, entonces, tenemos idea más o menos para qué ayudó, ya muy bien por su opinión. Tenemos también idea de qué se está hablando, estamos hablando de los inventos de ese tiempo, ¿ya? Los inventos de ese tiempo. Y además, también, más o menos, qué personifica esos inventos. Los inventos personifican cambio en realidad, cambio para bien, ¿ya? Cambio para bien, para el bienestar. A ver si me parece justo entrado el alumno exacto a la hora indicada. Bien, a ver, vamos a continuar ya para no demorar. Pólvora y arma de fuego voy a hablar de estos tres, nomás cada uno en su historia. La pólvora básicamente dice que es un gran invento chino que se utilizaba normalmente para los juegos artificiales. El mismo, se puede decir, el mismo emperador chino de ese tiempo, más o menos entre, digamos, el siglo antes de Cristo, el primer siglo antes de Cristo, hasta más o menos 2 siglos después de Cristo, ¿ya? Se fue fomentando a un uso de armas. ¿Cómo? ¿Por qué? Por la invasión de los mongoles hacia China, en el norte de China, más o menos que está la capital de Beijing. Entonces, esto contrajo que utilizar el polvo de juegos artificiales como arma para protegerse de estos invasores. Ahora, ¿cómo se trajo acá? Bueno, se dice de que durante el comercio entre el occidente y el oriente, entre Asia y Europa, entre los chinos ya hacia los países europeos ese tiempo, se pudo traer más o menos entre los siglos ya 11, 12 y 15 por ahí, ¿ya? Lo que era el comercio de la pólvora. Entonces la pólvora más o menos para el siglo XIV se fue fomentando como un uso de arma. ¿Está bien? Los primeros usos de pólvora fue para los cañones de fuego que ellos habían armado, tipo como lo habían hecho los chinos para defensa suya contra los mongoles. Entonces, el primer uso militar se puede decir que fue en el siglo XIV como uso de cañones, utilizando la pólvora para ello. Ya básicamente es eso para lo cual se fomentó también el uso de las armas de fuego, y con esto. Y luego los diferentes tipos de armas que hasta ahora conocemos, en el cual las balas están impregnadas o dentro de ellas contiene esta pólvora necesaria para poder realizar esta arma militar. Ahora, más o menos, si hablamos de lo químico, podemos encontrar que esta
utiliza nitrato, por ejemplo, con un 70-60%. También utiliza acá, también estaba me parece, el carbón, un 15% dice acá, y el azufre un 10%. Una combinación entre estos elementos químicos en el cual va a surgir esta herramienta llamada pólvora, ¿ya? Por otro lado, tenemos esta arma de fuego, como les dije, que inicialmente también surgió en el siglo XIV, en 1325, y que a través de los cañones en Italia, Francia e Inglaterra se fomentó a usar armas más pequeñas, ¿ya? Armas que podían ayudar a la defensa como al ataque de los soldados a nivel militar, ¿está bien? Posteriormente en el siglo XVII aparecerán cañones capaces de expulsar una bala de 20 kilos, es decir, ya no solo son los cañones normales que se denominaban como bombardeos, así como tipo los juegos artificiales que son pequeños, ¿ya? Así más o menos utilizaban esos tipos de cañones, ahora utilizaban una gran cantidad, y así se acá que se expulsaban un promedio de 20 kilos este cañón, en el cual podía eh, tener una distancia de 1.5 kilómetros, ¿ya? Y entonces esto es más o menos lo que expresa la pólvora y el arma de fuego en realidad. En ese momento surgió para bien. Hoy en día lo vemos como algo peligroso, que sencillamente no todas las personas pueden manejarlo, ya que puede hacer daño sin que te des cuenta, ¿no? Porque ha habido casos de niños que quizás sin darse cuenta dispararon el arma de papá, por ejemplo, o personas que, un ejemplo de Estados Unidos, estudiantes que habían asesinado a otros, ¿no? Entonces el arma como que se ha vuelto algo letal y dañina para el ser humano en realidad, ¿cierto? Bien, entonces vamos con el otro, ¿ya? Acá también vemos la imagen para terminar, el mosquetón, que es la primera arma tipo rifle que utilizaron en ese tiempo del siglo XIV y el siglo XV, las mismas monarquías que habían surgido, sobre todo en España y luego en Francia. Bien, acá vemos ahora otro material que en realidad actualmente ayuda muchísimo y que se ha fomentado a evolucionar en su tiempo. Estamos hablando de la imprenta y del papel. El papel es una forma de expresar los sentimientos, las emociones de las personas y también de escribir la historia de lo que sucedió en un cierto lugar. Antes de ello se escribía en papiros, en paredes, en piedras, hasta en cavernas, ¿cierto? Después de que surge el papel como una pieza necesaria para poder expresar lo que se piensa, lo que se ve, se fue guardando datos y se fue creando nuevos libros, ¿ya? Y por ende poniendo el autor de este libro. Algunos ponían seudónimos, otros ponían anónimos, ¿ya? El papel entonces dice que se estableció en España alrededor del año 1150 y que fue introducido en realidad por los árabes. Los árabes en el siglo más o menos 8 o un poco antes, siglo 7, hasta más o menos el siglo 13 o 14, fue un gran imperio islámico en el cual tuvo una gran influencia en Europa, ya que había conquistado el norte de Asia, había estado por España también, y esto hizo de que hubo un gran comercio y conexión cultural con ellos. A través de ellos se hizo conocer el papel, una herramienta muy importante en su tiempo, ¿ya? Y que hasta ahora también lo podemos utilizar. Cierto también de que pueda dañar digamos, a la cantidad de árboles que se utiliza para el uso del papel. Pero también se busca otra manera de utilizar. Ahora actualmente se usa la tecnología en la cual se escribe o se manda el material a través de la web para no utilizar el papel en mano, ¿cierto? Bien, por otro lado tenemos la imprenta, una forma en vez de escribir uno por uno, ¿cierto? En vez de agotarnos por este motivo, ¿verdad? De escribir a mano. Entonces hicieron de que esto sea tipo como impregnar las letras en el papel, rápidamente, en una sola, con una máquina llamada imprenta. Se dice que surgió en China anteriormente, los chinos lo hacían tipo madera, ¿ya? Luego esto se trasladó para Europa y se formó unas silografías tipo madera un poco más mejoradas que la de China, hasta que por último se formó unas piezas movibles, tipo como las teclas de una computadora, ¿ya? Que cada uno tenía una letra para poder ser impregnada e impresada o a darle una forma de imprenta al papel para poder fomentar una gran escritura con mayor habilidad y estética.
¿ya? Entonces, hasta que al último, la imprenta ya realizada por los chinos, lo fomentaron, digamos, ya mejorada, ¿ya? Por los europeos ya para lo que se refiere Inglaterra, en ese lugar, más o menos por el siglo XIV y XV, en el que crean la imprenta que se utilizó más o menos hasta el siglo XX, cosa que ya después se fue creando la computadora y la impresora necesariamente en los años 90, ¿verdad? Bien, entonces eso más o menos la historia de la imprenta. Ahora hablamos por último, ya le dije que iba a ser cortito, ¿ya? Por último vamos a hablar de la búsqueda de la carabela. Esto va a dar, la carabela va a dar fomentación a grandes descubrimientos geográficos, ¿ya? Que eso lo vamos a dar para la siguiente clase. Está bien que este es el último tema en realidad. Bien, a ver, la brújula se dice que fue inventada por los chinos. Dicen de que encontraron un imán tipo especial, ¿ya? En Magnesia, en Turquía más o menos, que después fue utilizada como tipo magnetismo de atraer algo, de conocer algo en un cierto lugar. Luego en China, como fue ya comercializada, se dice de que acá los chinos pusieron una aguja alrededor de esta magnetita, ¿ya? Eh, Esta aguja pudo darse cuenta de que direccionaba un solo lugar, ¿está bien? Entonces, esto fomentó a que se forme la brújula, que actualmente lo conocemos así. Entonces, esta brújula fue desarrollándose y formándose tecnológicamente mejor, ya mejorada, cuando llegó a Europa, ¿ya? Entonces, este proceso de exploración o de, digamos, de desarrollo de la brújula fue originada por los chinos y terminó de desarrollarse totalmente en Europa. Entonces, fue una forma de ubicarse en realidad. Ahora, esto normalmente lo comenzaron a utilizar las carabelas para ir de un lugar a otro, ¿está bien? Para ubicarse hacia qué dirección estaban yendo. También lo utilizaban a nivel territorial, en la tierra, terrestre, pero se dejó de dar cuando ya se comenzaron a hacer las carreteras y todo eso. ¿Está bien? Bien, entonces, la carabela, como así se dice, es el primer, digamos, eh, barco, ¿ya? Que se puede manejar con mayor equilibrio, ya que anteriormente a ellos habían originado las Terrier, que vienen a ser un tipo de barco pequeño, pero de guerra, que habían hecho los griegos, también los cartagineses, también los romanos. Entonces, esto fue cambiando para dar mayor, digamos, flexibilidad y un timón, cosa que no había en ese tiempo, timón para poder ser manejado sin que algún esclavo pudiera remarlo, porque las terrier eran remadas por esclavos debajo de ella, ¿ya? Cambio, este tipo de carabela ya no era remada por otro, más sí por la misma máquina que era llevada por las velas, sobre todo que tenían ahí en la parte superior, ¿no? Que el viento los llevaba. Bien, a ver, entonces esto más o menos es el tema de los inventos, tanto de las pólvora, del arma de fuego, ¿ya? Como de la brújula, la carabela, el papel y la imprenta. ¿Está bien? Entonces, finalmente, ¿qué aprendimos de estas clases? De que los grandes inventos sirvieron para el desarrollo de la navegación, ¿cierto? Y el armamento militar, ¿verdad? Y que la brújula orientó a los navegantes hacia su destino. Acá he puesto dos autores necesarios que no he hablado de ellos, ¿ya? Pero que son muy importantes. Me refiero a Copérnico y a Galileo Galilei. Cada uno de ellos fomentaron la ciencia a su gran escala, sobre todo en la astronomía y también en la biología. ¿Está bien? Y para eso he puesto acá el video para finalizar con esta parte. Vamos a poner acá. Bien, entonces acá hay una pregunta, duda sobre el aprendizaje. Sabemos que Galileo y Copérnico influyeron, ¿verdad? Y como dice el video también, expresa los grandes inventos sobre el antropocentrismo, por ejemplo, la idea antropocentrista que especificaba en realidad el centro del hombre y a la vez el heliocentrismo, ¿ya? O el centro del Sol sobre el cual giran todos los planetas, ¿verdad? Y que trajo en realidad conflictos para ellos dos, pero lograron su cometido de poder dar referencia a que la ciencia en realidad da certeza a una verdad. Bien, entonces terminamos con este tema, chicos.
Agradezco esto y último mensaje, acá agradeciendo el tema, un mensaje que nos deja, una frase que nos deja Galileo: la mejor ciencia no se aprende en los libros. El sabio más grande y mejor maestro es la naturaleza. Lo que nos quiere decir que la ciencia que nosotros leemos o que podemos entender de que leemos el libro, debemos darle en la práctica, o sea, en la naturaleza, en lo que nos rodea. Eso es lo que nos dice Galileo Galilei. Bueno, chicos, esto ha sido el tema por hoy. Vamos a cerrar entonces este pequeño tema.